El mapache, conocido como el rey de los ladrones de basura, al ser un animal urbano es muy habitual verlo en los basureros de la ciudad e incluso en las cocinas de las casas. Su gran timidez no le impide rebuscar en alacenas, abrir frigoríficos, paquetes y envoltorios. Pueden ponerse muy agresivos si sufren el acoso de humanos o animales domésticos. Nombre común: mapache común. Nombre científico: Procyon lotor. Tipo: mamífero. Dieta: omnívoro. Esperanza de vida: los mapaches pueden vivir hasta 16 años en estado salvaje, pero la mayoría no pasa del segundo año. Si sobreviven a su juventud, los mapaches pueden vivir un promedio de 5 años en la naturaleza. Tamaño: tienen una longitud corporal de 40 a 70 centímetros. Peso: pesa entre 5 y 15 kilogramos. Distribución: se distribuye desde Canadá hasta Colombia. Se han introducido en partes de Asia y Europa y ahora también están ampliamente distribuidos allí. Los mapaches son extremadamente adaptables, se encuentran en muchos tipos de hábitats y fácilmente cerca de los humanos. Requieren fácil acceso al agua. Los mapaches prefieren vivir en zonas boscosas húmedas, sin embargo, también se pueden encontrar en tierras de cultivo, áreas suburbanas y urbanas. Los mapaches prefieren construir guaridas en los árboles, pero también pueden usar madrigueras de marmotas, cuevas, minas, edificios abandonados, graneros, garajes, alcantarillas o casas. Las características más distinguibles del mapache son su máscara negra sobre los ojos y su cola tupida con entre 4 y 10 anillos negros. Las patas delanteras se parecen a manos humanas delgadas y hacen que el mapache sea inusualmente diestro. Tanto sus patas delanteras como sus traseras tienen 5 dedos. La coloración varía según el hábitat, pero tiende a variar de gris a marrón rojizo y beige. Los mapaches son de constitución robusta y son capaces de alcanzar masas corporales compuestas por un 50% de grasa corporal. Los machos suelen pesar entre un 10 y un 30% más que las hembras. Los mapaches son nocturnos y rara vez están activos durante el día. Durante los periodos extremadamente fríos y nevados, se ha observado que los mapaches duermen durante largos periodos seguidos, pero no hibernan. Su tasa metabólica y su temperatura permanecen constantes durante estos tiempos y viven de sus reservas de grasa, perdiendo potencialmente hasta el 50% de su peso corporal. Principalmente es un animal solitario. Los únicos grupos sociales reales que forman los mapaches son el de la madre y las crías. Ocasionalmente, un macho puede permanecer con una hembra durante un mes antes de la reproducción y hasta después del nacimiento de sus crías. Su forma de andar común es como caminar arrastrando los pies. Sin embargo, son capaces de alcanzar velocidades de hasta 24 km por hora en el suelo. Los mapaches trepan con gran agilidad y no les molesta una caída de hasta 10 metros. Además de ser excelentes escaladores, los mapaches son buenos nadadores, aunque pueden mostrarse reacios a hacerlo. Sin pelaje impermeable, nadar les obliga a ganar peso extra. Los mapaches no viajan más lejos de lo necesario, viajan solo lo suficiente para satisfacer las demandas de sus apetitos. Los machos viajan un poco más durante el otoño, el invierno y la primavera, y las hembras viajan más durante el verano, cuando buscan alimento con y para sus crías. Los mapaches tienen un sentido táctil muy desarrollado. Sus patas delanteras parecidas a las manos humanas son especialmente sensibles y les permiten al mapache manipular y abrir presas y trepar con facilidad. Suelen coger la comida con las patas delanteras antes de llevársela a la boca. Con su fino oído, los mapaches también están especialmente alerta. Asimismo, los mapaches tienen una excelente visión nocturna. Los mapaches son omnívoros y oportunistas. En algunos hábitats, las plantas proporcionan un porcentaje mayor de la dieta de un mapache que los animales. Los alimentos vegetales varían desde frutas hasta nueces, pasando por uvas silvestres, cerezas, manzanas, caquis, bayas y bellotas. Cuando estén disponibles, los mapaches también pueden comer melocotones, ciruelas, frutas cítricas, sandías y demás. En algunas zonas, el maíz es el elemento más importante de su dieta. Los mapaches consumen más invertebrados que vertebrados. Cangrejos de ríos, insectos, roedores, ranas, peces y huevos de aves son todos posibles componentes de la dieta de un mapache. Los mapaches se han adaptado para incluir en su dieta basura
y otros alimentos disponibles en áreas suburbanas y urbanas. Algunos mapaches comen carroña de animales atropellados. Durante la temporada de apareamiento, los mapaches machos con frecuencia amplían sus áreas de distribución, presumiblemente para incluir las áreas de distribución de más hembras como posibles parejas. A veces las hembras se encuentran temporalmente en madrigueras con los machos durante esta temporada. Después del apareamiento no existe asociación de machos y hembras. Los mapaches suelen tener una camada al año. El tamaño de las camadas varía de 3 a 7, pero normalmente son 4. El periodo de gestación es de 63 a 65 días. La madurez sexual suele ocurrir en las hembras antes del año de edad y en los machos a los 2 años. La temporada de apareamiento es de febrero a junio y la mayoría de los apareamientos se producen en marzo. Las crías nacen ciegas e indefensas en la guarida de un árbol. Abren los ojos entre los 18 y 24 días de edad y son destetados después de 70 días. A las 20 semanas de edad, las crías buscan comida regularmente con su madre por la noche y continúan quedándose en la guarida con ella. Las crías permanecen con su madre durante el primer invierno y se independizan a principios de la primavera siguiente. Las madres y las crías suelen vivir cerca incluso después de haber alcanzado la madurez. Los mapaches pueden ser una molestia para los agricultores. Pueden causar daños a huertos, viñedos, meloneras, campos de maíz y gallineros. Desde principios del siglo, las poblaciones de mapache han aumentado y es posible que su distribución se haya ampliado. Su capacidad para adaptarse a paisajes dominados por el hombre ha contribuido a su expansión en número y distribución. Por otra parte, las poblaciones pequeñas y aisladas de mapaches en islas pueden verse amenazadas. El mapache está catalogado como de preocupación menor. Si te gustó este video y te apasionan los animales, no olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos videos.